Joana, perdón, Kendra, Laime, Fabricio. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Mm? Pues, vamos a hacer Grecia. Vamos a hablar de Grecia. Vamos a hablar de una de las civilizaciones más importantes de la historia para el mundo occidental, porque esa es la importancia de Grecia. ¿Mm? Su importancia pasa hacia el mundo occidental. Entonces, vamos a hablar de Grecia hoy día. Vamos a ver cómo Grecia influye tanto en nuestras vidas hasta el día de hoy. ¿Qué tanto Grecia influye en nosotros? ¿Ya? ¿Puedes creer que cada día cosas que haces, que decides, lo marcaron los griegos hace más de 2000 años? Y ojo, no estoy hablando de la democracia, ¿no? Estoy hablando hasta en tus decisiones más banales, hasta en tu día a día, hasta en tu relación amorosa. Sí, hasta en la relación amorosa que tienes ahí con la señorita, con el joven, con tu tirapiedra, hasta ellos se lo debes a los griegos. Ellos son los responsables para bien o para mal. La manera como utilizas el razonamiento se lo debes a los griegos. No solamente la democracia. Mira, hay veces en las cuales tú has hecho un juicio o has elaborado una idea y sin saberlo has aplicado principios establecidos por Platón o por Aristóteles. Y sin saberlo, ¿ah? Ni lo has tenido que leer. Esa es la importancia de Grecia. ¿Ah? ¿Entiendes? Esa es la importancia de Grecia. Esa es la importancia de los temas que estudiamos. No es solo saber nombres, lugares y fechas, sino hallarle una relación con la vida diaria, con lo que hoy hacemos, con lo que hoy realizamos en nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Porque uno dice, no, bueno, Grecia, profe, democracia, filosofía, pero yo nunca he leído filosofía, yo nunca he leído política. Y vas a ver cómo los griegos tienen mucho que ver con nuestro día a día. Así que vamos a hablar hoy día de Grecia. A ver, ¿qué me ha puesto por acá? Eh, Paso, profe, su número del griego para decirle que escriba que ella me engañó. Grecia es uno de los pilares de cómo pensamos, cómo actuamos. Hay una fuerte discusión de siglos, para cerrar esta introducción, no estoy compartiendo en pantalla. Hay una fuerte discusión de siglos sobre el ser humano. La discusión voy a resumirlo en dos posturas. Los que creen
que el humano viene con ciertas ideas preconcebidas, con ciertas conductas que son inherentes a nosotros, independientemente de dónde vivamos o en qué época vivimos, y los que consideran que el humano viene como una hoja en blanco y que todo lo que le pasa al humano está en relación directa con las experiencias vividas y ellas están en relación directa con el cuándo naciste y el dónde naciste. Por si acaso, por si acaso, hago una aclaración. Cuando digo que están en relación directa, según esta postura, con el cuándo naciste, no estoy haciendo referencia al zodiaco, no estoy haciendo referencia a la astrología, por si acaso, sino que estoy haciendo referencia a la época que nos tocó vivir. Es como ustedes saben que a la gente le encanta poner nombres a las generaciones, ¿no? Los que nacimos pues antes de los 80, como es mi caso, somos conocidos como la generación X. ¿Está bien? Los que nacieron antes de mi generación, o sea, mis padres, los hombres y mujeres que tienen hoy 60 años, a ellos se les conoce como la generación Baby Boomer o Baby Boomer, es decir, los niños bomba por la Segunda Guerra Mundial, post Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Y a los que nacieron antes de esta generación, la de mis padres, o sea, la de mis bisabuelos, los que nacieron antes de los 40, a ellos se llama la generación del silencio. A ellos se llama la generación del silencio. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque no podían hablar. Porque a la primera que llegó la hablaba, ¡ah! Le metió un cachetón, cállate, bicho. Su padre se respeta. ¡Ah! Y te metían uno solo que, ¿no? Olvídate. Entonces, mi generación, los que nacimos hasta los 80, yo nací en el 78, somos la generación X. Hasta el 85, perdón, somos la generación X. Hasta el 85. Tus padres, que deben ser de mi edad o un poco menor tal vez, ¿ya? Los que nacieron entre el 85 y el 95 más o menos, a ellos se le llama los millennials. Así que si alguna persona mayor de 30 años te quiere agarrar de puto y dice, sí, pues, ustedes los millennials, no, ustedes no son millennials. Ustedes no son millennials. Millennials son los del 95 a 85. Ustedes son la generación Z. Ahí se llaman ustedes, generación Z. ¿Ya? Ahí se le llama a ustedes, la generación Z. La anterior a ustedes son los millennials. La anterior a los millennials es mi generación, la generación X. ¿Mm? Y la anterior a la mía es la de los baby boomers. Y la anterior a esta es la del silencio. Entonces, cada generación tiene una forma distinta, ¿no? Una forma distinta de verse. Pero aún así, por más que tenga que ver con ello, sigo para cerrar esto, ¿ya? Sigo para cerrar esto. ¿Está bien? Entonces están estas dos posiciones. O nacimos con ideas preconcebidas básicas, o nacemos como una especie de tabla rasa, ¿no? Como una especie de papel en blanco. Y esas discusiones vienen del siglo XIX, ¿ah? Hay novelas sobre esas discusiones. Hay una novela de inicio del siglo XX que se llama Pigmalión, que trata sobre una apuesta de dos caballeros, dos gentlemen, que ellos apuestan de que ellos pueden convertir a una mujer de la calle, una mujer que trabajaba en la calle vendiendo flores, una mujer que era muy vulgar en su trato y en su lenguaje. Él dice, yo la puedo convertir en una dama de sociedad que puede entrar a las mejores casas, a las mejores ágapes, y nadie notará que ella, cuál ha sido su origen. Entonces, esta novela se basa en esa idea de que podemos cambiar. En cambio, hay otras ideas que no podemos cambiar, como son las racistas. No, es que espera. Los blancos son así. Los asiáticos del Extremo Oriente son así, ¿no? Los negros son así. ¿Me entiendes? O sea, eso es una idea muy racista.
Entonces, hay fuertes. Hoy, los genetistas, los biólogos, dicen que podemos tener algo de ambas. No en la misma proporción, pero algo de ambos, ¿no? Algo de ambos. Que venimos con algunas ideas, que venimos con algunas cuestiones ya de nacimiento genéticamente predispuestos y que también tiene que ver lo que nos dictan, lo que nos enseñan. Y en el caso nuestro, los que vivimos en América, los que viven en Europa Occidental, ¿ya? Tenemos una fuerte influencia en nuestra manera de pensar con aquello que nos dijeron los griegos, los romanos, los germanos y los cristianos. Eso, esos pensamientos, esas ideas, que una alimenta a la otra, que una influye en la otra, van a generar lo que hoy se conoce como la cultura o pensamiento occidental, que es la que tenemos nosotros. Es decir, que sin haber leído nunca en tu vida algo de Roma, sin haber leído nunca en tu vida algo de Grecia, decirte que eres ateo, eso no interesa. Los griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Homero, los romanos y los cristianos definieron una forma de pensar que hasta el día de hoy se mantiene y que tú lo plasmas en tu actuar, en tu opinar y en tu relacionarte día a día. Y lo interesante de la historia, como te dije en la primera clase, no es memorizarnos a tontas y locas fecha, datos y nombres. No. Es hallar esa relación. Es encontrar esa relación. Es ver en el pasado esa relación de nuestro comportamiento presente, detectando, en algunos casos, de dónde proviene ello. Pues vamos a ver qué nos dice Grecia de eso. Y obviamente vamos a hablar pues de Grecia también, ¿no? De sus características y todo lo demás, pero vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de ello. ¿Mm? Vamos con los griegos. Vamos con los griegos. A ver, Grecia se encuentra en la península de los Balcanes. La península de los Balcanes se encuentra en Europa oriental, Europa del Este. Está muy pegado al continente asiático. Si uno ve esto, ¿ya? Esta es la península de los Balcanes. Hacia acá está Egipto, una civilización mucho más antigua, y hacia acá está Mesopotamia. Dos civilizaciones muy antiguas, mucho más antiguas que Grecia, mucho más antiguas que Grecia, mucho más grandes que Grecia. Y los griegos, en la época prehelénica, que lo veremos a continuación, los griegos van a tener mucho contacto comercial con ellos, mucha relación comercial con ellos. Porque los griegos, a diferencia de Egipto y Mesopotamia, Grecia no tiene un desarrollo agrícola tan grande como Egipto y Mesopotamia. Eso se debe a que Grecia no tiene un río tan importante como sí lo tiene Egipto y Mesopotamia. Date cuenta. Uno habla de Egipto y automáticamente piensa en el río Nilo. Habla de Mesopotamia, río Éufrates y Tigris. Hablas de la India, Indo, Ganges. China, río amarillo, río azul. Pero Grecia, como que pujas un poco, ¿no? ¿Verdad, no? Ah, ahí está, ¿verdad, no? Es que por el espacio geográfico que tiene Grecia, la península, sus valles son muy pequeños. Por lo tanto, sus ríos son muy pequeños. ¿Mm? Entonces, lo que no podían producir los antiguos griegos de este periodo, entre el año 3000 y el año 1150, lo intercambiaban con los egipcios y con los mesopotámicos. África y Asia. Y cuando tú haces un intercambio comercial, ya jóvenes, cuando tú haces un intercambio comercial,
¿ya? También hay un intercambio cultural. Eso siempre ha pasado. Entonces, cuando los cretenses, aquí están los cretenses, mira, aquí está, Creta, realizan su comercio con Egipto, o se llama talasocracia, los cretenses desarrollan su economía en base al comercio marítimo. ¿Qué van a intercambiar con los egipcios? Trigo, cebada, pero también intercambian cultura, porque cuando dos civilizaciones realizan relaciones comerciales, también hay un intercambio cultural. Eso es de hecho. También hay un intercambio cultural. Ejemplo de ello es lo que ves ahí. Los cretenses, 3000 años antes de Cristo, adoptaron un culto que proviene de las civilizaciones asiáticas y africanas como Mesopotamia y Egipto, que es el culto al toro. El toro se convierte en un dios, el toro o el buey se convierte en un dios porque para muchas civilizaciones es un ser muy importante. El toro, la vaca o el buey son animales grandes, fuertes, son animales dóciles, herbívoros, son animales que tú puedes criar porque es relativamente de fácil crianza. Es un animal que no va a consumir alimentos que sean del humano, no consumen trigo, no consumen cebada, no consumen la gallina, no consumen al pollo, no consumen a la oveja. Por lo tanto, no es un animal que te genere demasiados perjuicios. Al contrario, es un animal que tú puedes utilizarlo para dar la tierra, para jalar la carreta. Su estiércol, al ser un animal herbívoro, su estiércol es un combustible cuando está seco, su estiércol es un abono, ¿ya? Entonces, este animal es sumamente importante para la actividad agrícola, para la actividad agropecuaria de estas civilizaciones. Es por ello que en todas estas antiguas civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, India y China, este animal es elevado a la categoría de Dios. ¿Por qué lo elevan a la categoría de Dios? Tiene una explicación. Tiene una explicación. La explicación, que es una de las más famosas, dadas por el antropólogo cultural Marvin Harris, en una obra muy conocida que yo les invito a que la lean, es muy interesante, vas a encontrar respuestas a muchas cosas. Se llama Vacas, cerdos, dioses y brujas. Miento, Vacas, cerdos, guerras y brujas. Es un texto pequeño, no pasa de las 250 páginas y que va a tener muchos artículos. Lo puedes leer, no tienes que leerlo en orden. Es muy bonito este texto. Obviamente te estoy recomendando, si es que quieres hacerlo, si no, no hay ningún problema, un texto pues de nivel académico. No te estoy recomendando un texto que lo puedes encontrar pues en la calle, es un texto de nivel académico, pero está en PDF en internet, ¿ah? Porque este libro es antiguo. Los sacerdotes, para evitar de que los campesinos en época de hambruna se coman a la vaca, por necesidad, por hambre, pero que al hacerlo empeñen su futuro, ya que al comerse a la vaca, cuando pase la hambruna, no tendrán un animal que trabaje la tierra y por lo tanto no podrán sobrevivir y no le podrán tributar al sacerdote. El sacerdote crea la leyenda, crea el mito de que la vaca es un dios o que es un animal sagrado para los dioses y por lo tanto comérselo no está aceptado. De esta manera, la religión y los tabúes responden a una necesidad práctica. Yo no quiero que te comas ese animal. ¿Cómo te lo prohíbo si el hambre es mucho más fuerte? Lo divinizo el animal, lo convierto en un tabú, lo convierto en un castigo de hacerlo y lo voy a meter envuelto en una idea religiosa, divina. Por lo tanto, al hacerlo, tu temor va a ser muy fuerte, ya que ello podría generarte un daño.
Al parecer ese culto al toro, los cretenses, en el año 3000 a.C., 2500 años antes de Alejandro Magno, tomaron ese culto y adoraron al toro. Pero dicha adoración al toro en Creta desapareció hace más o menos 1500 años. O sea, hace 1500 años dejaron los habitantes de Grecia de adorar al toro. Y solo quedaron dibujos, restos, que cuando pasar de los siglos nadie entendía por qué habían toros dibujados en la pared u hombres con cabeza de toro. Y es así como el ser humano que siempre trata de buscar explicación a algo, porque si somos los humanos curiosos, y que siempre inventa, porque somos también inventores, así para inventar el chisme somos número uno, creamos o crearon la idea de un hombre con cabeza de toro, el Minotauro. O sea, el Minotauro es una leyenda que tiene su origen en la realidad. ¿Y qué realidad? No la realidad de que existiera un hombre con cabeza de toro, sino la realidad de que hubo un culto al toro, de que hubo ceremonias hacia este animal como un dios, y que esto terminó más adelante cayendo en el olvido, quedando imágenes de este culto y siendo reinterpretado, reinventado como la existencia de un monstruo. El Minotauro, en este caso, perdón, el Minotauro. El centauro no es otro que la forma como los humanos se sorprendieron al ver a los primeros humanos montando caballo. Ese centauro. El unicornio no es otra cosa que la presencia del esqueleto del narval, que es un mamífero acuático que existe y que tiene un cuerno enorme, o la evidencia y hallazgos de cráneos de cíclopes, cráneos gigantescos donde se puede ver que solamente encajaba un ojo, que no es otra cosa que el cráneo de mamut. Existieron en la antigua Europa, en la Europa primitiva, y que luego solo quedaron sus cráneos. Y como los europeos no tienen elefantes para comparar esos cráneos, creyeron que eran seres humanos gigantes con un solo ojo. Es así como se va explicando la existencia de estos seres mitológicos, que todo tiene una explicación. Este periodo cretense, que se caracteriza por el comercio marítimo y la talasocracia, más o menos en el año 1500 da paso a un nuevo periodo, el periodo micénico. Los cretenses fueron invadidos por un grupo humano llamado los aqueos, y los aqueos fundarán una serie de ciudades que se conocen a estas ciudades como el periodo micénico. ¿Por qué? Porque una de las ciudades fue la más importante, Micenas. ¿Mm? Estos saqueos van a ser los protagonistas de una legendaria guerra, la guerra de Troya, donde los saqueos se enfrentarán a los troyanos, una ciudad que se encuentra en Asia Menor, y se enfrentan no por Helena, sino se enfrentan por una ruta comercial. Los aqueos tenían la ruta del mar Egeo, que es la ruta que te lleva a Asia. Los troyanos tenían el estrecho de Dardanelos, que te lleva al Mar Negro. Tanto el Mar Negro, estrecho de Dardanelos y Mar Egeo forman una sola ruta comercial, y los aqueos ambicionan tener toda la ruta comercial. Es por ello que los aqueos deciden enfrentarse a los troyanos, pero necesitan un pretexto para hacerlo. Y según la leyenda, el pretexto lo darán los amantes Paris y Helena, cuando se da el famoso rapto de Helena, que obviamente no fue un rapto, sino fue pues un abandono de hogar, porque Helena se escapó, ¿no? No fue un rapto. Entonces, por eso van a la guerra. Porque seamos sinceros, ¿quién va a pelear 10 años porque un ser humano se haya ido con otra persona? Nadie va a pelear 10 años por ello, que pelee el esposo, pero no todos, ¿no? En realidad solamente fue un pretexto. Este periodo, el periodo micénico, llega a su fin. Duró como 500 años, ¿eh? Llega a su fin cuando otro pueblo del norte, pero esta vez trayendo hierro, los invaden, que son los dorios, los dorios. Entonces,
Voy a entrar un rato a la sala a ver si tienen algo que preguntar o comentar. De hacer así, yo les respondo y vuelvo con esta parte de oscura, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de las historias de Ulises, Aquiles, ¿no? A ver, lo que pasa, Luz, es que la religión ha tenido diversas formas. Hay que entender que las primeras religiones, la relación que los humanos tenían con los dioses no es la misma relación que hoy la religión cristiana presenta con el Dios cristiano, ¿ya? No es la misma. Antiguamente la relación humano-dioses era una relación de temor, una relación donde al Dios había que temerle, porque el Dios era un ser que te creó y el cual no tenía por qué darte explicaciones de nada. O sea, un griego, un romano, le llamaría mucho la atención que en la actualidad un joven occidental estaría preguntando que si Dios existe o no existe y por qué no hay una prueba de ello. O sea, los griegos, los romanos, los egipcios, los persas se reirían, dirían, ¿quién eres tú para hacerle ese cuestionamiento a Dios o a tu Dios? Cuando a veces sufrimos alguna desgracia que la gente dice, no, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios? Yo no creo en Dios. Si existiera Dios, Dios, ¿dónde está? O sea, los antiguos egipcios, los antiguos persas, los antiguos griegos y romanos te dirían, oye, ubícate. ¿Quién eres tú para reclamarle a Dios? ¿No que Dios sabe por qué lo hace? ¿Con qué ánimos tú, creación, ser mortal, ser efímero, tienes las agallas de reclamarle hacia Dios? La relación que había entre los humanos y Dios y sus dioses era distinta a la que tenemos nosotros hoy día. Era totalmente distinta. ¿Entiendes? Entonces, el temor es muy fuerte. Y si ustedes se dan cuenta, esa visión, esa visión de humano dioses basado en el temor, ¿ya? Basado en el temor, ¿está bien? Basado en el temor, se mantiene hasta el día de hoy en muchas de las relaciones occidentales entre padres e hijos. ¿Entiendes? Entre padres e hijos. Se, se da cuenta que hasta ahora hay padres que sin darse cuenta reproducen en su relación con sus hijos las relaciones que tienen que ver con los dioses, que muchos padres generan temor en sus hijos porque consideran que el temor es sinónimo de respeto. Entonces, el padre que hace eso, la madre que hace eso, sin saberlo, sin proponérselo, sin darse cuenta, está reproduciendo en su casa algo que tiene más de 3.000 o 4.000 años de antigüedad y que lo establecieron los sacerdotes entre los dioses y el humano. El respeto pasa por el temor. El respeto pasa por el castigo, por el premio. El que llegue a la casa papá y todos se queden callados, cambien de canal, todo sea un clima de tensión porque llegó papá, llegó el Dios de la casa, al cual no se le puede decir nada, porque es su casa. El que te dice que no hagas muchas cosas que él sí hace. ¿Por qué? Porque no lo puedes reclamar, porque si le reclamas eres un malcriado. Y es bien curioso, porque si es un malcriado y él te crió, entonces la culpa es de él. Pero no le puedes reclamar, porque aparte es su casa. Y es por eso que muchos jóvenes en varias partes del mundo occidental desean llegar a la mayoría de edad para irse de la tutela de este ser todopoderoso, al cual debo tenerle agradecimiento.
¿no? Porque nos ha metido en la cabeza, porque sea lo que sea es tu padre, sea lo que sea es tu madre. Tú no eres quien para juzgarlo, tú no eres quien. Esa relación, eso viene de los dioses antiguos. Esa relación viene de los dioses antiguos, que se sigue manteniendo y reproduciendo en la idea de padres e hijos. ¿Ves? Como algo que se estableció hace 4000 años en los valles de Mesopotamia o en los valles de Egipto, en los valles de Grecia. Algunos, o tal vez ninguno de ustedes, pero sí lo ha visto en vecinos o primos, se sigue repitiendo hoy en el año 2021. Eso es historia. ¿Ves cómo sí es útil la historia? Para que no hagas tu meme de otro día más fuera del colegio y no estoy utilizando mi conocimiento de Grecia. Pues ahí está esa relación. Es muy fuerte y queda todavía con algunos, en algunas casas, en algunos hogares, ¿no? Sigamos. A ver, ¿qué más dice acá? ¿Qué pregunta me has hecho acá? La guerra de Troya, ¿cuánto duró? Bueno, la mitología dice que duró 10 años. ¿Ya? Profesor, sobre las creencias de los dioses como Zeus y Poseidón, ¿hay prueba que existieron o son mitos? Bueno, si existieron, quiere decir que no hay un solo dios. Entonces los cristianos estarían equivocados. En realidad, todos los dioses han sido mitos, han sido creaciones. ¿Cuánto duró las guerras médicas? Aún no estamos en guerras médicas, Fabricio. Hablaré en mitología griega, si es que nos alcanza, sí un poquito. Las costumbres patriarcales no llegaron con los indoeuropeos, pero si todas las civilizaciones antiguas tienen costumbres patriarcales, desde el hecho de que tú tengas un faraón que es hombre, un rey persa que es hombre, un emperador chino que es hombre, quiere decir que ya hay costumbre patriarcal. Desde el momento en que en todas estas civilizaciones se pide que la mujer sea virgen para conservar la herencia del hombre, y existe esas costumbres patriarcales. En realidad no existe sociedad en la antigüedad que no haya tenido una costumbre patriarcal. Todas las han tenido. Todas las han tenido. ¿Mm? Todas las han tenido. Hasta los incas eran patriarcales. Aunque sus familias, las panacas eran matrilineales, ellos también colocaban hombres nomás en el poder. Sigamos. Luego tenemos, con la invasión de los dorios, que llega la Edad Oscura. Con la Edad Oscura, que lleva ese nombre porque se pierde la escritura que había existido en el periodo micénico, la famosa escritura lineal B, se pierde debido a que los dorios lo que buscan es tierras de cultivo. No están buscando otra cosa más que tierras de cultivo. Entonces le importa muy poco la escritura. Es por ello que los poemas homéricos como la Ilíada y la Odisea, es por ello que la Ilíada y la Odisea son narradas, no son escritas. La Ilíada, que es Es curioso, ¿ah? Porque la Ilíada nos lo va a contar, nos lo va a contar un Dorio, que es Homero, pero la Ilíada, que nos lo cuenta un Dorio, que es Homero, trata de eventos que es el periodo anterior, que es el periodo de los micénicos. Es como que Homero sea español y nos esté contando hechos de los incas, para que se me entienda. Aquiles, Ulises, Ajax, Menelao, etcétera, todos ellos eran aqueos, eran aqueos. Bueno, la Ilíada, como todos sabemos, trata acerca de la guerra de Troya, se centra principalmente en 52 días del último año, estos 10 años de asedio, y tiene como tema central
la cólera de Aquiles, ¿no? Aquiles, un semidios, el hijo de la diosa Tetis, que según la leyenda decían pues que este Aquiles, rey de los Mirmidones, él era invulnerable, no era, no era inmortal, era invulnerable. Dicen que a Tetis, desde mucho antes, le habían dicho que ella tendría un hijo muy fuerte, pero que su hijo moriría joven, que moriría asesinado en una guerra. Pasan los siglos, ella conoce al padre de Aquiles, se enamora, tienen un hijo y ella decide que debe salvar a este hijo. ¿Y cómo decide salvarlo? Acá hay dos versiones. ¿Ya? Acá hay dos versiones. Hay más pero dos son las importantes. Una, que es la más famosa, que dicen que ella se lleva a Aquiles y lo sumerge en el lago Estigia, que es el lago que está en la entrada del Tártaro, del inframundo. La otra versión, que me parece mucho más alucinante y me parece mucho más pegada a la realidad, es decir, a la mitología, pero que es mucho más chocante, es que Tetis, con engaños y sin decirle a su esposo, se lleva a su hijo. Y lo que hace es coger fuego y pasarle el fuego por el cuerpo al niño. Obviamente el niño gritaba porque estaba siendo quemado. Y una vez que le pasaba el fuego por un lado del cuerpo, por decir la mano, y le quemaba la mano, tenía quemadura de tercer grado el pobre niño recién nacido, ella le embadurnaba ambrosía, que es el alimento de los dioses solamente comen eso. Y esta ambrosía hacía que la piel se le regenere al niño, pero se le regenere una piel que era invulnerable. Pero obviamente, pues el proceso de que el niño iba a regenerar su piel muy rápidamente, pero el proceso de dolor era pues simple y llanamente chocante. Entonces, cuando el papá de Aquiles no encuentra a su hijo y logra escuchar los gritos del niño, llega y encuentra a su mujer, ¿ya? A su esposa, lo encuentra pues haciéndole eso al hijo, ¿no? Entonces es ahí donde él le arrebata al niño, ¿ya? Pero había una parte del cuerpo que no había sido quemado y colocado la ambrosía, que era el talón. Entonces la mamá, Tetis, trata desesperadamente de hacerle entender al papá de Aquiles, que se llamaba Peleo, le dice, trata de hacerlo entender, le dice, por favor, entiende, tengo que hacer esto, y el otro dice, estás loca, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás quemando chivolo? ¿No? Y es ahí donde ella, desesperada de que este hombre no entraba en razón, se va y nunca más vuelve, los abandona. Después estará apareciendo cada cierto tiempo a Aquiles ya adulto, ¿no? Peleo cría a su hijo, Aquiles, se da cuenta de que era verdad esa historia de que el talón era su parte vulnerable, le coloca unos caparazones de tortuga en el talón y eso sí, le ordena y le pide al centauro Quirón, que era el que entrenaba a los grandes héroes, que entrene a su hijo. Por eso es que Aquiles era tan fuerte. Aquiles, antes de ir a la guerra de Troya, recibe la visita de su madre. Y su madre le dice, tu destino está amarrado a tu muerte. Si tú vas a esa guerra, morirás, pero el mundo te recordará. Si no vas, vivirás, pero tu nombre se perderá. Entonces, Aquiles prefiere la inmortalidad que sabe que no tiene, porque él es consciente que no es inmortal, él es invulnerable, pero va a morir, pero él quiere la inmortalidad, es algo que él no tiene y que él desea. Entonces, ¿qué inmortalidad quiere él? La inmortalidad del nombre. Esa inmortalidad quiere. Por eso que él, sabiendo que en la guerra su vida la va a perder, él va a la guerra. Y en la guerra, él no se enamora de Patroclo, que eso es
Esa es una de las cosas que realmente choca un poco, no de los griegos, sino de la manera como vemos a los griegos. Porque es chocante cuando vemos a muchas personas que si tú le dices a boca de jarro, oye, ¿tú eres homofóbico? Te dicen, no. ¿Tienes algo homosexuales? No. Pero cuando llegamos a una clase como esta, hacen bromas. Sí, que Patroclo, que hasta los profesores de literatura a veces, ¿ah? Cuando no es bueno hacer eso, ¿por qué? Porque como broma puede ser. Pero el problema es que te anula, te trunca el proceso de entendimiento. Ya que al momento que vas a ver a Aquiles y Patroclo como una pareja de homosexuales, entendida la homosexualidad como hoy la entendemos, lo que haces es juzgarlos. Lo que haces es, en un pensamiento homofóbico, reducirlos de nivel, como que no merecen la categoría de héroes solo porque tuvieron relaciones entre ellos. Entonces, lo que estás haciendo, o lo que está haciendo la persona que hace esto, es hacer un prejuicio. Y cuando tú haces un prejuzgas, tu capacidad de comprensión se nubla, se cierra. Y en la historia hay que entender y comprender. Y te lo pongo así de simple. Más tiempo el humano, el hombre, ha practicado actos homosexuales sin ser homosexual que no siéndolo. ¿Mm? Varias civilizaciones, los vikingos, los incas, han tenido relaciones homosexuales. El verlo como algo negativo, como algo chocante, como algo censurable, se lo debemos a los judíos y a los cristianos. Y obviamente tiene una explicación, ¿no? La explicación es que ese acto generaba que haya menos desarrollo de la población. Porque si dos hombres están teniendo relaciones sexuales, obviamente no va a haber pues regeneración de seres humanos. Entonces, cuando a veces me preguntan, profe, ¿pero Aquiles qué era? ¿Era homosexual, era bisexual? La pregunta es, ¿y qué importa? Así es simple, ¿qué importa? ¿Mm? Eso no le quita la grandeza de sus actos o de su historia. Algunos dirán, sí, profe, sí le quita. Bueno, sí le quita de tu perspectiva un tanto homofóbica. Pero es como decir, si mete un gol en el último minuto un jugador, es tan héroe del partido siendo heterosexual como siendo homosexual. Porque el gol no pierde su calidad solamente porque lo pateó un homosexual. La batalla no pierde su grandeza solamente porque lo dirigió un homosexual. Eso ya es homofobia. Eso ya es prejuicio. Y los griegos no sé si se les puede catalogar de homosexual o no. ¿Por qué? Porque una cosa es nacer y otra cosa es practicar. Y en el caso de los griegos, no es que todos nacieran siendo homosexuales, que sí se nace, sino que practicaban porque era una costumbre entre ellos. La costumbre donde el maestro y el discípulo, una costumbre donde los hombres, al vivir más tiempo juntos, tenían esas relaciones y no lo veían como algo malo, algo negativo o censurable. Lo que sí dice la Ilíada es que Aquiles sí se enamora de un hombre, pero que no es Patroclo, se enamora de un troyano. Y que Aquiles se enamora tanto de este hombre que este hombre no quiere estar con él. Y no porque no le gusten los hombres, sino porque eran los invasores. Y que Aquiles, molesto por el rechazo a sus pretensiones, Aquiles lo mata. O sea, encima de tóxico asesino. Y que este joven, que era un príncipe troyano, según lo del oráculo, si él hubiera vivido, Troya se salvaba. Pero estamos hablando de un mismo Aquiles que podía enamorarse de un hombre y al día siguiente estar perdidamente enamorado de una mujer.
como el caso de su esclava, de la esclava que Aquiles termina enfrentándose a Agamenón, porque se la quiso arrebatar. Y cuando Aquiles va y pelea y mata a Héctor, lo hace no por el amor de Patroclo, lo hace porque Patroclo era su discípulo y porque le dolió que mataran a su discípulo. El problema es cuando a veces nosotros cometemos el error, hoy, 2021, de reducirlo todo a un acto de amor. Entonces ahí el problema es que te nubla la capacidad de entendimiento y comprensión y te pierdes mucho de lo que puede ser el entender esto. Y es curioso que eso a veces venga, no lo digo de ustedes, que eso a veces venga de una generación como la famosa generación Z, que es una generación que se jacta de ser open mind, irreverente y sin prejuicios. Es bien curioso, ¿eh? Es bien curioso que hasta el día de hoy, cuando dicto este tema, todavía sigo encontrando en el chat bromas, preguntas con un serio contenido homofóbico, proveniente de una generación que hace TikTok, que se ponen a bailar en Plaza San Miguel. La vez pasada caminé y un pata se molestó porque me atravesé, con mi hija me atravesé, porque él había puesto el celular en el suelo para hacer su bailecito de TikTok. Me dice, oh, señor, acá atravesarse. Le digo, ¿y? No, pero estoy, ¿y a mí qué me importa? Le digo, estoy en pleno patio. ¿Qué cosa? Pon tus conos naranja, pues. O sea, yo tengo que, uy, mira, voy a detenerme porque, mira, está haciendo su baile TikTok. ¿Por qué? Porque quiere ganar su like, porque simple y llanamente sus padres no lo abrazaron de chiquito. Uy, 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 vamos a darle hurras a esta persona que no tiene una autoestima fuerte. ¿A mí qué me importa? No me metí en su casa. ¿Por dónde quieres que pase? Si estás utilizando el espacio público. La otra historia es la Odisea de Ulises. Esa es muy bonita, ¿eh? Es el Ulises regresando a Ítaca para encontrarse con el amor de su vida, Penélope. Una Penélope que lo venía esperando 20 años. Los 10 años de la guerra y los 10 años del periplo de Ulises, porque Ulises fue castigado por el dios Poseidón, ya que Ulises deja ciego al hijo de Poseidón, a Polifemo, que es un cíclope. Entonces, Poseidón lo castiga, no permitiéndole regresar a Ítaca. Y esa mujer lo esperó 20 años. 20 años, chicos. Voy a entrar a sala un ratito, ¿ya? Voy a entrar a sala un ratito. A ver si es que han hecho algún comentario. ¿Mm? A ver si hay algún comentario. No, ese se queda la idea del caballo de Troya, Jorge. Ulises es. A ver, comentarios. La, la, hablemos de mitología, las costumbres patriarcales, y lo abandonan, creo, no me acuerdo quién, quemaron lo quemaron de Tilín, ¿qué es eso? De ser recordado. No, la homosexualidad no es una enfermedad, para nada. No, 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 como dice bien Alanis, no es una enfermedad. La homosexualidad, así como hay personas que nacen como el 3% de la población humana tienen los ojos verdes, una cuestión genética, así como el 15% de la población humana tiene los ojos azules, ¿no? Hay un porcentaje de la población humana que tiene más hormonas femeninas en un cuerpo masculino y más hormonas masculinas en un cuerpo femenino. Eso así de simple. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora, existen otro porcentaje de seres humanos que teniendo más hormonas masculinas en un cuerpo masculino, quieren probar, ¿no? Lo que se llama en el mundo occidental los bicuriosos. Hay religiones que rechazan totalmente la homosexualidad. No sé si estoy equivocado, pero creo que la religión cristiana rechaza a las personas que le gusta a la persona de su mismo sexo porque Dios solo creó al hombre y mujer. Sí, Luz, es verdad, es verdad. Es más, el libro Levítico dice que Dios ve como una aberración ante sus ojos al hombre que yace en la cama con otro hombre. Y ese libro es judío. ¿Sí? Eso es verdad.
Eh, no, Luz, pero Dios dijo hombre y mujer, no hombre o mujer. Faltó la coma. No entendí. La imagen del matrimonio es del hombre y la mujer ya que hacen familia. No es ser homofóbico decir que no es correcto. Yo respeto a todo tipo de personas, pero no comparto su idea. No es ser mente cerrada, tampoco es bueno ser mente liberal. No todo el mundo, no todo el mundo da es bueno. A ver, en ningún momento del matrimonio, yo sé lo que digo. Yo en ningún momento hablé de matrimonio. En ningún momento hablé de formar familias. Dije de la acción y del amor. De lo que digo, no de lo que entienden. Y está grabado. Hablar de matrimonio y de familia, y esa es otra cosa. Ese es otro gato. Es así de simple. ¿Mm? ¿Me entiendes? Y yo lo que he dicho es que no hay que verlo en la antigüedad. En la antigüedad. ¿Mm? Es así. Y como bien lo has dicho, la imagen de matrimonio y las imágenes cambian con el tiempo. Nunca es bueno ser extremista, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Nunca es bueno ser extremista. Pero ustedes pueden revisar, ¿ya? Jeremy está enamorado de la guerra médica. Está enamorado de la guerra. Espérate, pe, Jeremy, ¿qué pasa? Yo estoy siguiendo como me ha pedido que haga el curso. ¿Ya? Ahora, la Ilíada, la Odisea, chicas, ustedes, muchas de ustedes o algunas de ustedes son como son por culpa de la Odisea. Y los hombres también. Ya para cerrar esta parte de la Odisea. Culpen ustedes a Ulises. ¿Por qué? Porque Ulises regresa a Ítaca, pero Ulises nos muestra en la Odisea de que él está perdidamente enamorado de Penélope, pero no tiene ningún problema de tener relaciones sexuales con Calisto o Circe, estableciendo en la historia de Ulises la idea de amor masculino. El hombre griego, y que luego se trasciende a muchas visiones del hombre en Occidente, el hombre puede tener relaciones con otra mujer, pero no siente que traiciona a la suya porque no está enamorado, ya que solamente es una cuestión carnal. Es por eso que hasta el día de hoy hay hombres que los atrapan en actos de infidelidad y van y le ruegan a su mujer y le dicen, perdóname, entiéndeme, ella no significa nada. Y es que él está siendo sincero, porque él considera que ha sido algo efímero, algo tal vez físico, más no algo emocional ni sentimental. Es más, hasta los hombres cuando están reunidos entre hombres dicen, oh, esto tiene una flaca, pero cuando un hombre dice, sí, mira, estoy muy enamorado, y todos, oh, 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 idiota, ¿qué tienes hoy? Lo lapean todavía. Al hombre le tiene vedado el ser sentimental. Y Penélope es la clásica chica que espera y espera, espera y es 20 años, 20 años, sin un número de teléfono porque no había, sin fotos, 20 años sin tener su buen amigo, sin decir, por favor, confía en mí, tú no eres mi dueño, él es mi mejor amigo, no sé, estoy confundida, nada, 20 años, tejiendo y destejiendo, 20 años. Y cuando Ulises regresa a Ítaca, él tiene una duda. ¿Y cuál es la duda? De que Penélope le pudo haber sido infiel. Y la diosa Atenea le dice, esa mujer te ha esperado 20 años, 20 de los cuales 7 años no tuvo ni una sola noticia de ti, ni una sola. Estaba esperando un muerto, porque nadie daba noticias de que estuvieras vivo. Y esa mujer
tejía y destejía todas las noches. Tuvo 20 pretendientes, muchos más jóvenes que tú, Ulises, muchos más guapos que tú, Ulises, muchos mejores que tú, Ulises. Y esa mujer se cerró y negó a verlos. Todo el reino de Ítaca, todo el reino de Ítaca reclamaba un rey porque tú no aparecías. Y el reino de Ítaca la amenazaba de muerte a Penélope para que eligiera un rey. Y esa mujer te esperó. Y aún con su vida en peligro, tejía y destejía. Por eso que Ulises le da vergüenza. ¿Y Ulises qué hace? Ulises encierra a todos los pretendientes y los mata. Sin ver a Penélope. Y después que mata a los pretendientes de Penélope, va donde Penélope. Y Penélope no lo puede creer. El amor de su vida, 20 años de espera. Y estaba igualito, porque por un acto de magia él no había envejecido. Penélope era mucho más joven que él. Y lo ve bañado en sangre. Sangre de los asesinados. Y Penélope piensa que es su sangre y Ulises le dice, no, cálmate Penélope, no es mi sangre. Es la sangre de los pretendientes. Durante 20 años me esperaste. 7 de los cuales no sabía si estaba vivo. Tenía 20 hombres afuera de tu trono, rondeándote, pretendiéndote, enamorándote con galanterías y con detalles, y tú no viste ninguno, ni siquiera desviaste la mirada. Me respetaste y me esperaste. Si alguna vez, Penélope, por tu mente cruzó la duda de que alguno de esos 20 era mejor hombre que yo, hoy acabo de despejar esa duda. Yo los he matado a todos. Y te acabo de demostrar que esperaste al mejor hombre. Ahora, demostrándote esto, Penélope, vengo a reclamar mi derecho a estar en tu cama. Eso es la de macho, espalda plateada, chango, espalda peluda. Esa es la de macho. Nada de que, oye, ¿qué tienes? Ah? Ya pues, vamos a hacer pues una pelea de gallos. No, no, no. Ese es macho. Así se pelea. Nada que pelea de gallos, pelea. Vamos a bailar en el parque. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? Aquí hace el mejor TikTok gana. Fuera. Generación Z, ¿qué pasa aquí? ¿Ah? Obviamente que terminas en cárcel, pero ahí está, lo que más o menos creo que por ahí decía alguna señorita, ¿no? Claro, porque si Penélope hubiera hecho lo mismo, olvídate. Y chicos, ¿esas no son las historias de todas tus novelas mexicanas, venezolanas y colombianas? ¿Ah? Dime, ¿esas no son todas las historias? Chica pobre se enamora de chico rico se juerguea con toda la flaca de la novela, la chica pobre no, se queda tranquilita, esperándola, le pasa de todo, se queda ciega, se queda muda, embarazan a su gata, de todo le pasa. Y al final la chica, ¿no? Tiene un pata que es más bueno que el pan, pero no le hace caso porque ella quiere al chico, al Ulises. El Ulises se da cuenta de que la chica pobre es el amor de su vida y lucha a brazo partido por ella. Y lo perdonan, sin importar que este chico de la novela se haya juergueado y se haya acostado con media novela. Eso no importa. Lo que importa es que ella se mantuvo pura, casta y incólume. Cuando hay una novela en donde la historia fue al revés, Rubí, ¿cómo terminó Rubí? Sin pierna y desfigurada. ¿Cuál es el mensaje? El hombre puede ser infiel, pero cuando encuentre una buena mujer, el hombre cambiará. La mujer no. La mujer nunca se le podrá perdonar, siempre será señalada. Chicas, esa forma de pensar, agradézcanselo a los griegos, a la Odisea. ¿Ves? Una chica de su casa, una Penélope. Una chica decente, una Penélope. Una chica de familia, una Penélope. ¿Mm? Es por eso que tú estás ahí pues detrás del mototaxista, pues. Porque estás ahí, no, él va a cambiar, yo sé que va a cambiar, yo sé, él es así, es que nadie lo entiende, él va a cambiar, él en el fondo es bueno, yo sé. Chicas, un consejito. Penélope esperó al rey de Ítaca, no al tirapiedra. ¿Ya? Nada más, te dejo esa, ¿no? De ahí, te la suelto. ¿Ya? Nada más. Penélope esperó al rey de Ítaca. Al rey de Ítaca.
no al barra brava. Ay, te la dejo ahí, para que la pienses. ¿Ya? Luego que se han formado las ciudades-estado, entramos a la Grecia arcaica. En la Grecia arcaica vamos a encontrar el gobierno de la aristocracia. ¿A qué se le llama aristocracia? A ver, talasocracia es cuando el poder proviene del mar. Monarquía es cuando gobierna un solo hombre. Aristocracia es cuando los que gobiernan son nobles, nobleza. Profe, ¿qué es la nobleza? La nobleza son los descendientes de los conquistadores o fundadores de una ciudad. Esa es la nobleza. Los descendientes de los conquistadores o fundadores de una ciudad. Si estuviéramos en la antigua Grecia y tu bisabuelo fundó San Juan del Urigancho, tú serías nobleza de San Juan del Urigancho. De Comas, Caraballo, Independencia, Los Olivos, San Martín, Surco, Surquillo, Miraflores. Aquel que desciende de un fundador, ese es el noble. En la Grecia arcaica también se van a dar la primera Olimpiada. La Olimpiada son los juegos en honor al dios del Olimpo, es decir, en honor a Zeus. Eso le llaman Olimpiada. Hablemos rápidamente de las ciudades. Primero tenemos Esparta, una ciudad ubicada en un valle, el Valle de Laconia. Es por eso que los espartanos también les llamaban lacónicos. Profe, espérese un ratito. Lacónico no es aquella persona que no habla mucho, es que los espartanos no hablaban mucho. Los espartanos eran personas calladas. Los espartanos ¿ya? Tenían una frase. Cuando una lanza y una palabra son arrojadas, no tienen retorno. Así que lo que tú tienes que hacer es simple y llanamente cuidar bien la lanza y saber cuándo lanzarla y cuidar bien tus palabras. Los espartanos decían, tú eres esclavo de tus palabras y dueño de tu silencio. Y es verdad, uno tiene que pensar bien lo que va a decir, bien lo que va a decir, porque uno no puede ir diciendo y pidiendo perdón a cada rato y pidiendo disculpas. Las disculpas no son palabras mágicas. Las disculpas son el reconocimiento de que tú has cometido un error o que has dicho un error. Pero no significa que la otra persona debe aceptar y debe perdonarte. Eso métaselo en la cabeza. Los griegos lo tienen clara. Cuando tú dices disculpa, es tu reconocimiento a que has cometido un error. Pero eso no obliga a la otra persona a perdonarte, ni a cambiar su actitud contigo. Para nada. Absolutamente no. Así que, si no te gusta, como al que te habla, reconocer que se equivocó, pero hay que hacerlo, entonces hay que medir lo que decimos. Hay que pensar lo que decimos. En la religión hindú se llama el Dharma, se llama eso. Hay que cuidar nuestro Dharma. ¿Qué es el Dharma? Lo que hacemos y decimos día a día. Es el Dharma. ¿Para qué? Para que después las consecuencias de lo que hemos dicho y hecho, es decir, el karma, sean favorables. Los espartanos preferían quedarse callados antes de cometer un error. Los espartanos eran guerreros, basaban su poder en la tierra y eran guerreros, ¿no? Ellos eran entrenados para pelear. Como eran una sociedad de guerreros, ¿ya? Una sociedad de guerreros, es por eso que ellos se preocupaban mucho de la forma como eran sus hijos, ¿ya? Es algo normal en toda sociedad militar, es algo normal en toda sociedad militarizada, que cuando nazcan niños con problemas físicos, nazcan niños deformes, con alguna enfermedad notoria, alguna diferencia física que lo pueda perjudicar, o reggaetoneros, es normal que los maten, es normal que los maten, ¿ya? Porque porque lo han hecho todas las sociedades, los vikingos, los romanos, los griegos, todos lo han hecho.
El caso que hace que los espartanos sean mucho más conocidos, mucho más famosos, ¿ya? Se debe a que, se debe a que los espartanos, además de tener esa idea militarizada, los espartanos, además de eso, eran endogámicos, es decir, se casaban entre ellos. Entonces, cuando se casaban entre ellos, en algún momento iban a casarse entre familia. Y al casarse entre familia, la genética hace pues que nazca cada cierto tiempo, en cada cierta generación, nazca una persona con algún problema físico debido a la genética. Y es por eso que los espartanos o arrojaban a sus niños al río o los dejaban en el monte. Eso es lo que pasaba. Grandes guerreros, entrenados desde pequeños, preferían estar entre hombres que con mujeres, ¿eh? Preferían eso. Se casaban, tenían que estar casados pasados los 30 años, eso sí, tenían que estar casados pasados los 30 años, ¿ya? Sus hijos eran educados por el Estado, ¿está claro? Sus hijos eran educados por el Estado. Esos eran los espartanos, tremendos guerreros. ¿Mm? Ellos preferían morirse antes que decir, que pedir disculpas, decían, por eso es que no hablaban, ¿ya? ¿Quiénes gobernaban Esparta? La nobleza espartana. Tú la ves aquí, la nobleza espartana. Ellos formaban parte, esta nobleza eran los que formaban parte de la Jerusia, que son los que dan leyes, 28 ancianos, 28 gerontes daban leyes. De la palabra geronte viene gerontocracia, gobierno de ancianos, geriátrico, donde colocas a los ancianos, geriatra, el médico de ancianos. Si tienes alguna vecina o amiga que le gustan los hombres mayores, tu amiga tiene 18, 20 y está saliendo con un hombre de 35, él tiene complejo de Edipo, otra palabra que viene de los griegos, es decir, ante la ausencia de una figura paterna fuerte, busca en sus enamorados o parejas esa equivalencia. ¿Mm? Profe, mi vecina tiene 20 y está que sale con un señor de 60. Eso ya son 40 años de diferencia. Tu amiga, tu vecina no ha tenido ausencia de padre, le ha tenido ausencia de abuelo. Eso se llama gerontofilia, se llama eso. Eso ya no es sugar daddy, eso se llama gerontofilia. Cuando te enamoras de los ancianos o de las ancianas. ¿Ya? Ahora vamos con Atenas. Atenas, a diferencia de Esparta, se desarrolla más en el comercio. Atenas tenía una democracia. ¿Qué es la democracia? El gobierno del pueblo. Pero ojo, pueblo se le decía a toda persona que no era noble. Así que el pueblo podía ser personas que tenían riqueza o personas pobres. ¿Ya? El pueblo no todos eran pobres, ¿ah? Había gente con mucha riqueza en el pueblo. Entonces, cuando me hablan de democracia, el gobierno del pueblo es el gobierno del pueblo rico. Nunca en la historia humana los pobres han gobernado, chicos. Nunca. ¿Ya? Nunca. ¿Mm? Aquí tienes a los legisladores, Dracón, el que da la primera ley escrita para Atenas, Solón, el que dice que los hombres con fortuna pueden gobernar, esa es la timocracia, el poder político de los hombres con fortuna, Pisístrato, un tirano, ¿qué es un tirano? Aquella persona que ingresa al poder por medios no legales, o sea, lo que llamaríamos hoy día un golpista, y Clístenes, el padre de la democracia. En la Grecia clásica vamos a encontrar tres eventos históricos. El primero, las guerras médicas. Las guerras médicas fueron las guerras entre Grecia y los medo-persas. Medo-persas, así se llamaron, ¿ya? Porque era la unión de dos pueblos, del pueblo medo y del pueblo persa. Es la unión de esos dos pueblos, del pueblo medo y del pueblo persa, ¿ya? ¿Por qué pelean? Porque los persas querían controlar el mar Egeo. Por eso pelean. Y el mar Egeo era la ruta comercial de la cual vivían los griegos. ¿Saben? La ruta comercial de la cual vivían los griegos. Por lo tanto, cuando los persas atacan a Grecia por el mar Egeo,
Las ciudades, como el caso de Atenas, que tenía la intención de conservar ese mar porque ellos vivían del comercio y de ese mar, comienzan a defenderse. Los más interesados en esta guerra en realidad es Atenas. Atenas es la más interesada. ¿Mm? Esparta no tanto, ¿ah? Esparta no tanto. Por una sencilla razón, Esparta no tenía comercio, pues. ¿Está bien? Esparta no tenía comercio. Los espartanos se vuelven famosos por la batalla de las Termópilas, donde Leónidas va a pelear y a sacrificarse con sus 300. Pero Leónidas en realidad va más por presión, porque los espartanos no querían ir a la guerra. Decían, ¿para qué vamos a la guerra si hay que defender un mar y ese mar no es nuestro? Ten en cuenta que Atenas, Esparta son ciudades-estado, son autónomas. Entonces no hay nada que obligar a Esparta a ir a esa guerra. Vean ustedes a Grecia como Latinoamérica y Atenas, Esparta, Corinto y Megara como si fuera Perú, Chile, Brasil. Si China ataca a Chile, ¿ya? Y ataca a Perú, y ataca a Ecuador, porque somos países con costa pacífica, eso no obliga a Brasil a entrar. Por más que usemos el discurso no continental, que nos están atacando a los latinoamericanos, Argentina nada lo obliga a atacarse. Argentina dice, ese no es mi roche, ese no es mi problema. Yo soy un país autónomo independiente y yo veré si entro o no. A mí no me importa que ataquen a Chile, a Perú, a Ecuador. Si es una pena, son países latinoamericanos, pero nada me obliga a, atacar, a defenderlos. Salvo que tenga un tratado, pero no lo tengo. Igual le pasa a Esparta. Entonces, cuando Esparta se da cuenta de que todos lo miran mal, y Esparta sabe que todo su poder se basa en su prestigio militar, y hay una guerra y Esparta no está yendo a esa guerra, porque no va a la primera guerra médica, Esparta se da cuenta de que las ciudades-estado comienzan a desconfiar de Esparta y comienzan a ver la manera de atacarla, porque Esparta conservaba uno de los mejores valles. Por eso es que Esparta va. El problema de los espartanos es que su ejército no es muy grande. Es un ejército muy bien entrenado, pero no es muy grande. Por eso es que Leónidas va con 300. Porque Leónidas le hace entender a los espartanos que deben ir a la guerra. El problema es que si Esparta va con su ejército, sus esclavos, a los cuales Esparta tenía sometidos con el ejército, se podían rebelar. Entonces Leónidas lo que dice, vamos a la guerra 300. Es un número lo suficientemente pequeño para que los esclavos no se subleven. Pero haremos tal acto heroico que nadie dudará del poder militar de Esparta. O sea, Leónidas sabe que va a morir. Los 300 saben que van a morir. Pero su muerte tiene un objetivo, demostrarle a Grecia de que Esparta, aún no yendo a la guerra, es una ciudad muy poderosa militarmente. Por eso que mueren los 300. Y por eso que Leónidas le dice, ¿no? Vamos a la muerte y a aquellos que vayan conmigo solo les prometo morir. Y para suerte de Leónidas, los 300 mejores guerreros se presentaron de voluntarios. Y Leónidas le dice, ¿no? Vayan a sus casas, amen a sus mujeres, despídanse de sus hijos, porque lo único seguro que tenemos es que después de mañana no los van a volver a ver. Y ellos se van. Y a la mañana siguiente, la clásica despedida espartana, ¿no? La mujer, la madre o la hija te esperaba en la puerta con tu escudo de hierro de 8 kilos. 8 kilos pesaba el escudo. Tú ibas al colegio con tu mochila con rueditas porque no querías que te doble la espalda 4 cuadernos. 8 kilos pesaba el escudo. Y le entregaban el escudo y la mujer no lloraba. La mujer firme, porque era madre, hija y esposa de un guerrero. Y levantaba el escudo y se despedía con la famosa frase, con él o sobre él, sin él no regreses. Con él ven ganador, sobre él ven muerto, sin él derrotado no vuelvas. Imagínate. Por eso cuando Leónidas se entera de que lo han traicionado y que los persas lo están rodeando, porque Leónidas lo encerró en el paso de las Termópilas, en un cuello de botella, adrede para poder defenderse, y los griegos que lo apoyaron, porque Leónidas no estuvo solo, eran los 300 más 4000 griegos más que defendieron Termópilas, y Leónidas dice a esos 4000 griegos, váyanse, y los griegos le dicen, pero podemos huir todos.
Dice Leónidas, no te quedes, ya perdimos, es imposible vencer un ejército de 100.000, podemos huir todos. Leónidas dice, no podemos. ¿Por qué? Y le levanta el escudo y le dice, con él o sobre él, nunca sin él. Así que, ¿qué le está diciendo? No podemos retroceder. Fueron esclavos de sus propias promesas. Grecia gana la guerra y se inicia el siglo de Pericles, que es el siglo de apogeo cultural. Es el siglo donde Atenas se convierte en la potencia más grande de toda la península de los Balcanes. Es la potencia de Grecia. Es como decir el Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial. Pero Atenas se porta de manera, ¿cómo te diría? Atenas se porta de manera altanera, prepotente, soberbia con las demás ciudades. Durante el siglo de Pericles es un periodo de mucho apogeo cultural, pero Atenas se porta mal con las demás ciudades. Es por eso que Esparta sale después. Esparta sale a poner en orden a Atenas. Y como muchas ciudades-estado estaban en contra de Atenas, se pasan al lado de Esparta para apoyar a Esparta. Pero no es porque creen que Esparta sea mejor, sino porque manejan la lógica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por eso se pasan al lado de Esparta. ¿Ya? Y es ahí donde Esparta gana. Pero como nadie creía que Esparta fuera mejor que Atenas, comienza una época de puras guerras civiles. Y el que pone fin a estas guerras civiles es el gran Alejandro Magno. Tremendo general, tremendo asesino. Hasta el día de hoy, en Persia todavía las madres le dicen a sus hijos, duérmete que viene Alejandro. Imagínate. Hasta el día de hoy todavía se cantan en los lugares de Asia la historia del demonio con cara de ángel, llamado Alejandro de Macedonia, un hombre muy temido, un hombre que tenía una forma muy radical, ¿ya? Muy radical. Alejandro Magno una vez entró a una ciudad que se resistió a sus ataques y cuando Alejandro terminó lo que hizo fue amputarle la mano derecha a todos los hombres entre 10 y 50 años para que nunca más levanten una espada contra él. A las mujeres menores de 10 años les amarró una piedra al cuello y las tiró al río, igual que a las mujeres mayores de 40 años, y a las mujeres entre 10 y 40 años las entregó a los esclavistas de Asia para que las coloquen en los peores prostíbulos de todo el mar Mediterráneo, para que ni siquiera cobren, sino que sean objeto de constante violación. Y cada vez que vean ese despojo humano que se iba a convertir esa mujer, todo el mundo sepa que eso le pasaba a las mujeres de los pueblos que se enfrentaban a Alejandro Magno. Ese gran Alejandro Magno. Imagínate. Su gran aporte, ¿ya? El gran aporte de Alejandro, mantener y fusionar la cultura griega con la oriental. Uh-huh. Pasen por favor a la práctica. ¿Ya? No, los griegos no son arios. Los griegos no son arios. Shirley dice, profesor, ¿por qué el rey es mejor que el piraña? Shirley, si lo tienes que preguntar, estamos graves, Shirley, en serio. Si tienes que preguntar eso, ya estamos graves. No, Fabricio, no eran a muerte. Las antiguas Olimpiadas no eran a muerte. Sí, se dice que sí eran 300, Jorge. Pero fueron apoyados por más de 4.000. Creo que perdieron cerca de 20.000, Diego. No te preocupes, Shirley, no te preocupes, no tienen diferencia, no te hagas problemas, no tiene diferencia. Un piraña con un rey no tiene ninguna diferencia, no, no te hagas problemas, para nada. Ni una sola diferencia. Vamos a dar las claves. Esa es una buena pregunta. No se sabe realmente, Pablo, no se sabe.
no se sabe. Hay historiadores que creen que lo matan, creen que lo envenenan. Hay otros que no están de acuerdo con esa tesis porque consideran de que Alejandro sufrió de fiebres y dolores durante 2 semanas. Entonces dicen que en esa época, cuando te envenenaban, el veneno que se utilizaba era violento, o sea, te mataba en una. Entonces, si hubiera sido un veneno que lo fue matando durante 2 semanas, no concuerda con la manera de envenenar de la época, ¿no? Antes te mataba, o sea, tomabas el vaso y ahí quedabas, ¿no? No que sufrías 2 meses, o 2 semanas, perdón. La otra postura es que muere de una enfermedad. Lo que pasa es que también Alejandro pues muere muy joven, muere a los 32 años, pero el tipo se había pasado los últimos 20 años de su vida peleando. Y, 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 y quiero que piensen esto, ¿no? 20 años de su vida peleando, viviendo a caballo, no curándose bien las enfermedades que tenía, no curándose bien las heridas que tenía, con un estrés muy fuerte sobre sus hombros. Tomaba mucho, tomaba demasiado Alejandro. Alejandro tomaba, pues, se dice que podía tomarse 3 días seguidos, ¿no? Se emborrachaba bastante, podía estar con 10 mujeres un día, con 10 hombres otro día, o sea, desgastó mucho su cuerpo, ¿no? No se cuidó, no se cuidó, nunca tuvo un alto, nunca tuvo un alto, nunca tuvo un, ¿sabes qué? Me detengo aquí, me gozo de mis conquistas y a ver qué pasa, no, nunca lo hizo, ¿ya? Tenía una obsesión muy fuerte. Eh, Tuvo una sola esposa, se casó con Roxana, una chica que él la conoció cuando ella tenía 14, ¿ya? Y él tenía 28. En esa época era permitido. Eh, Cuentan que él se enamora a primera vista. Él la ve en un pueblo, ella era la princesa de un pueblo, ella formaba parte de la comitiva que le da la bienvenida, comienza a bailar y ella, listo Angie, listo Fabricio, y ella lo deja prendado a Alejandro y Alejandro no podía quitar la mirada y Alejandro le dice a sus generales, ¿cómo se llama? ¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿No? Y al toque le buscan, ¿no? Le dicen, ella se llama Roxana. ¿Quién es su padre? Le dicen, su padre es el rey de ese lugar, tráigalo. Y como sabían que Alejandro era medio loco, le decían, oh, Alejandro, tráigalo. Y viene el rey y le dice, ¿tú eres el rey de este lugar? Sí, Alejandro. Felicidades, tienes un bonito reino. Gracias, Alejandro. Otra pregunta, que esa niña que baila ahí es tu hija? Y el rey le dice, sí, Alejandro, felicidades, tienes una hermosa hija. Gracias, Alejandro. Ah, y te felicito nuevamente. ¿Por qué? Porque seré tu yerno. Así se pide la mano. ¿Ves? Así se pide la mano, hermano. Arranque. A lo Alejandro. ¿Ya? A lo Alejandro. Claro. Tú de frente vas a la casa de tu futuro suegro, señor, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy yo el que va a mejorar la raza. Punto, se acabó, listo. Ya está, ya. Ya está, ya. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Sí, de arranque. ¿No? No me lo agradezca, no me lo agradezca, no me lo agradezca. ¿No? Y arranque. Ah. Sí, tuvo un hijo, Alejandro IV. Lo matan a tanto a Roxana como a su hijo lo terminan matando. Lo terminan matando. Sus generales de Alejandro lo terminan matando. Ujú. Porque Alejandro nunca dejó bien claro quién va a ser su sucesor. Claro, dicen que Alejandro dijo que sea el mejor, ¿no? Que sea el mejor, ¿no? Entonces, como no dejó, sus 4 generales se mataron y al final entre ellos dividieron el imperio. Sí, muy triste, muy triste. Es que los 4 generales que tenía Alejandro eran muy fuertes. Sus generales eran muy bravos, habían sido educados por Aristóteles, habían sido entrenados por espartanos, eran muy bravos. Los generales, ellos decían, ¿no? Cualquier pueblo daría lo que fuera por tenerlo a uno de nosotros dirigiendo sus ejércitos. Y tomaban y celebraban. ¡Sí! Cualquier rey pagaría nuestro peso en oro por cualquiera de nosotros, Efastión, Clitus, Ptolomeo, Seleuco, Antígono, solo porque nosotros dirigiéramos su ejército
Un día, ¿ya? Un día. La gente, ¡sí! Pero después se quedaban así callados. Una vez quedaron callados y todos miraron hacia arriba, donde estaba sentado Alejandro, celebrando con ellos, y decían, pero tuvimos la mala suerte de nacer en la era de Alejandro. Y cual si fuéramos estrellas en el día, este sol nos opaca. Y desgraciadamente, el mundo entero nos recordará, no por Efastión, por Clitus, por Seleuco, por Ptolomeo, por Antígono, solo nos recordarán como los generales de Alejandro. Entonces todos levantan su copa. Hoy decían, a la salud del Dios hecho hombre. Tremendo tipo, Alejandro, ¿ah? Tremendo tipo, ¿ah? Tremendo tipo. No, Alejandro era más bravo. Alejandro era más bravo. Calígula no, Calígula era loco, Calígula no era ni loco, Calígula era el clásico, pues ya lo veremos a Calígula. Calígula no. Calígula hacía orgías, le gustaba estar ahí haciendo sus orgías, pero no, Calígula no era sanguinario. Perseguía, mataba gente, bueno, como muchos lo hacían en su época, ¿no? Pero Alejandro, olvídate, Alejandro acababa con pueblos. No, Alejandro una cosa de loco. No. El día que su caballo se pierde, el día que su caballo, el día que. No, Calígula no era loco, Calígula no era loco. Vamos a hacer clase también. El día que su caballo de que Alejandro lo roban, ¿ya? Alejandro ordenó que los guardias que se dejaron robar sean despellejados vivos y que sus familias sean asesinadas, desde el recién nacido hasta el más anciano, solo porque le robaron el caballo de Alejandro. ¿Mm? Y Alejandro mandó un comunicado a los pueblos, donde él daba una recompensa equivalente al peso del caballo en oro, si es que alguien le daba noticias dónde estaba su caballo, pero soltaba una amenaza, y la amenaza era la siguiente, de Alejandro, ¿eh? Si mi caballo no está sano y salvo para la siguiente luna llena, todo aquel ser vivo que camine, se arrastre, huele o nade, será exterminado en un radio de 20 kilómetros. Y por cada día que mi caballo no esté a mi lado, exterminaré 20 kilómetros más. La amenaza final era alucinante. Si tengo que matar al mismísimo Dios de los muertos para recuperar mi caballo, lo haré. Al día siguiente el caballo apareció, hasta bañadito apareció. Alejandro era bravo. Fíjate. Es curioso, nadie sabe dónde está su cadáver. Talasocracia, comercio marítimo. Acuérdate. Invasores indoeuropeos de la península de Balcanes, los dorios. Llevaron el hierro a Grecia, los dorios. Ciudad-estado griega fundada por los jonios, Atenas. Los espartiatas se relacionan a Esparta. Fue el gran emperador persa, organizador de su imperio, derrotado por los griegos en la Primera Guerra Médica, Darío I. Por si acaso no muere como en la película, él muere de viejo. Polis, que perdió a su rey en la batalla de las Termópilas, Esparta, ahí está, ¿no? Leonidas, soy Esparta, ¿no? Consolidó la democracia en Atenas, Pericles. Las cleruquías se relacionan al legislador, Pericles. Eran colonias para gente pobre. Y el siglo de Pericles significó la consolidación de la forma de gobierno llamada democracia. Pregunta número 1A, pregunta número 2A, pregunta número 3A, pregunta número 4A, pregunta número 5B, pregunta número 6B, pregunta número 7A, pregunta número 8A, pregunta número 9C y pregunta número 10B. Bueno, chicos, como dicen en mi pueblo, están servidos. ¿Mm?
Dice, a veces la historia no reconoce los que hicieron grandes logros y sí los reconoce los que dieron solo el tiempo. Lo que pasa es que buen dato, Fabricio. Lo que pasa es que la historia la escriben los que la ganan, no las que lo pierden. Eso tengan en cuenta. Cuando hagamos la próxima semana Roma, te voy a explicar más o menos eh, por qué se piensa de Calígula tan mal. Y también por qué se habla tan mal de Cleopatra. Y con Cleopatra ha pasado algo muy, muy, muy triste, ¿ah? Con Cleopatra se trata mal esa mujer solo por ser mujer. Olvídate, la tratan de lo peor solo por ser mujer. Y ahí tiene mucho que ver, mucho, mucho que ver el machismo romano. Pero lo vamos a explicar en la próxima clase. En la próxima clase vamos a hacer Roma República y en la siguiente Roma Imperio. Y ahí vamos a hablar también de muchas cosas también. Bueno, chicos, espero que hayan entendido la clase, que es lo principal, y que les haya gustado la clase. Porque como ya les he dicho varias veces, la historia no tiene que ser aburrida, pero tampoco tenemos que llevarlo al extremo de la chacotería, ¿no? Entonces, creo que tenemos que llevar ese equilibrio y que siempre quede algo que aprender, que entender. Bueno, chicos, si no tienen preguntas, no tienen más consultas, nos estamos viendo la próxima semana. Recomendaciones, para que se están quedando, para que lean. Si es que quieren leer algo, ya les dije, quieren, a los que están quedando, a los que se están quedando, ¿ah? A los que se están quedando, no hay problema, no es obligatorio que te quedes. Para aquellos que les interesó un poco esto que les decía yo sobre cómo interpretar lo de la vaca, ¿te acuerdas? Esto de acá, este libro, Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas. Muy buen texto, ¿ah? Muy buen texto. Este libro te explica por qué algunos países no comen vacas, no comen cerdo, por qué hay guerras, por qué hay brujas, por qué existe la idea del Mesías. Muy, muy buen texto. Es pequeño, yo tengo esta edición, es pequeño, es muy recomendable, del historiador Marvin, del antropólogo Marvin Harris, muy recomendable. Debe estar en PDF, vamos a ver si está en PDF para aquellos que les puede interesar esto. Por ahí debe estar. ¿Sí? ¿Más? ¿Sí? Otra recomendación, ya que se acerca Halloween, chicos, esta de acá. Cuento de los hermanos Grimm. Acabo de leerme me acabo de leer un libro muy bueno. Este es, como todos ustedes sabrán, o tal vez la mayoría sabe, son aquellos que nos traen los primeros cuentos de hadas. Pero esta es la versión original, no la versión endulzada por parte de Disney. Muy bueno, muy bueno, muy interesante. Me quedé ahí medio impresionado de saber que Blancanieves se casó a los 10 años. Y el otro que les recomiendo es este. Ya esto tiene que ver con literatura. eh, El fantasma de Canterville. También un cuento corto, es un mate de risa, es de Oscar Wilde, el que escribió el retrato de Dorian Gray. Es un cuento corto, es una burla a los fantasmas y a los castillos embrujados. Es muy buen cuento, cortito. Y para el fin de semana, si quiere ver algo, este documental. Me estoy viendo documentales. Este de acá, que trata sobre un escándalo que pasó hace un par de años, en 2018, que es el escándalo de cómo familias millonarias pagaban para meter a sus hijos a las mejores universidades. Muy buen documental, ¿ah? Véanlo, véanlo. Muy buen documental, ¿saben? Si es que pueden, si es que desean ver, ¿no? Y aquellos que desean ver películas, fin de semana, 800. Esta película, yo sí, no sé si mi recomendación será buena por la plataforma. Esta película yo la he visto en la plataforma de películas Cuevana, creo que se llama. Muy buena película. Trata sobre la guerra entre China y Japón en 1937, antes de la Segunda Guerra Mundial. Media patriotera, media heroica, pero ojo, la estrenaron este año y fue el boom. Fue el boom. Rompió taquillas, ¿ah? Rompió taquillas. Buena película.
¿Ya? Muy buena película. Recomendable. Eso sí, dura más de 2 horas, ¿ah? Muy buena película. ¿Ya? Listo, chicos. Sí, eso tengo cuidado también, Grisel. Gracias por el dato. Sí, sí, por eso que usualmente veo unas cuantas y ahí estoy viendo si después el antivirus qué le pasó. Gracias por el dato. ¿Ya? Listo, pero esos documentales están en Netflix y debe estar ya en internet, en YouTube. ¿Ya? Listo, chicos. Para los que han sobrevivido hasta esta altura, gracias. Gracias por haberse quedado. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Sí, también hablamos sobre Pompeya, que entra, no te preocupes. Sí, te dice, sus historias son, sí, son bravas. Le quitan el ojo, la matan, ¿no? La versión creepy, dice. Listo, chicos, cuídense bastante. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Gracias por su participación. Chao.